el agua está seco, los pescadores que vivían de eso, bueno, se quejan y no tienen, digamos, ingreso económico, es en realidad un caos. Entonces, todos estos aspectos hacen que de alguna forma haya un cambio en el clima. Y teniéndose como efecto cambio, ¿no? Reacciones del clima. En este caso, por allá tenemos las heladas, ¿no? Unas heladas muy crudas, granizos, ¿no? Sequías, y bueno, en algunos casos bueno, se ha habido también inundaciones, pero raras veces. Lo más probable que tenemos por ahí son heladas y sequías, ¿no? Entonces, digamos, esas son las reacciones que tiene el clima frente a estas acciones del ser humano. Por otro lado, las variaciones climáticas se deben pues a fenómenos naturales, ¿no? Que en el sistema terrestre se han ido dando, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la variación cíclica de la órbita terrestre, que tiene mucha relación con el gradiente de radiación solar, ¿no? Entonces, esta variación cíclica del gradiente solar también es, digamos, un fenómeno importante que ha dado lugar a las variaciones del calentamiento global. Conjuntamente las emisiones de los gases de efecto invernadero que hace rato hacíamos referencia sobre el calentamiento global, ¿no? Entonces, de manera introductoria, esta parte me parece que es un poco más de concientización para abordar el tema. En la investigación, el problema de investigación es el siguiente, ¿no? Dice cómo influye la variación climática en los sistemas de producción agrícola familiar campesino en la región Norte Potosí. ¿Por qué se hace referencia al sistema de producción agrícola campesino? Porque de acuerdo a la FAO, más del 60% de la producción agrícola es aportada económicamente al PIB nacional por la producción agrícola familiar campesino. Por eso es que nosotros le prestamos mucha atención a estos sistemas de producción familiar. En ese sentido es que se ha abordado la temática. Las hipótesis planteadas es que son dos, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La nula indica de que las variaciones de precipitación y temperatura debido al cambio climático no influyen negativamente en los sistemas de producción agrícola familiar campesino. La hipótesis alternativa, las variaciones de precipitación y temperatura debido al cambio climático sí influyen negativamente en los sistemas de producción familiar campesino, ¿no? Entonces, en base a estas hipótesis, es que lo que se ha hecho es una serie de análisis estadísticos para determinar o para validar estas hipótesis. El objetivo general es determinar la influencia de la variación climática en los sistemas de producción agrícola familiar campesino de la región de Norte Potosí, y se han planteado 4 objetivos específicos, ¿no? El primero es evaluar los cambios históricos y actuales en los patrones de precipitación y temperatura en la región de Norte Potosí. El 2, caracterizar el efecto del cambio climático sobre la producción agrícola familiar campesina de la región. 3, determinar la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas familiares campesinos frente al cambio climático de la región. 4, desarrollar estrategias y prácticas de adaptación al cambio climático para la región de Norte Potosí. Bueno, materiales y métodos, la ubicación. Para realizar este análisis estadístico se ha utilizado datos de 20 años de la estación meteorológica que tenemos allá en la carrera de agronomía de la universidad. Se han utilizado datos diarios de los 20 años, en total son 3.700 datos con los cuales se ha hecho este análisis de investigación, ¿no? Entonces se ha desarrollado en la región de Norte Potosí, se han considerado, digamos, 5 provincias. Allá están: la provincia de Bilbao Rioja, la provincia Alonso de Ibáñez, la provincia de Bustillos, donde se encuentra la localidad de Ayagua, ahí está la universidad, y la provincia de Charcas, ¿no? 5 provincias. Bueno, ahí están la caracterización de la ubicación geográfica, ¿no? Al norte está limitando con el departamento de Oruro, al sur
viene a ser con la República de Argentina, al este con Quisaca y al oeste con Chile. Las variaciones de topografía y altitudinal está más o menos entre los 3.500 a 4.500, ¿no? La variación de piso ecológico, 3.500 a 4.500. Lo característico de la región de Norte Potosí es que tiene, digamos, clima de cabecera de valle y llega hasta los 4.500, que es ya Puna, ¿no? Entonces, por eso que yo hago una similitud, digamos, ¿no? el clima mismo que se siente es similar a la de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? No hace tanto frío. Ahora con con las características del cambio climático es un tanto templado también. Mucha gente piensa que hace frío, pero no, es tan templado. Bien, la metodología. Para el primer objetivo se ha utilizado un análisis de series temporales. En este caso he utilizado el modelo producto, TESI, referido a la tendencia, estacionalidad, variación cíclica y variaciones aleatorias o irregulares. También en este aspecto se ha utilizado la técnica del PME, que es el promedio móvil exponencial, que ha permitido suavizar, ¿no? las variaciones de los datos para que me pueda permitir visualizar de mejor manera la tendencia. Para el segundo objetivo se ha utilizado el análisis de regresión y correlación. Esto era importante porque como estamos trabajando con varios datos, es importante realizar un análisis de autocorrelación, ¿no? Ya sea positiva o negativa. Se tienen, ¿no? en las series temporales. Por una parte, y por otro lado, también se ha, como está inserto dentro de la producción agrícola familiar campesino, se ha utilizado a 15 familias, ¿no? De los cuales se ha determinado versiones sobre la producción, principalmente de papa y cebada, porque allá se produce más papa y gramíneas, ¿no? En este caso cebada. Estamos hablando de la comunidad de Ocurí, ¿no? De la provincia de Chayanta. Entonces allá se ha hecho esta entrevista a determinados productores. Por otro lado, el tercer objetivo, se ha hecho un análisis de vulnerabilidad. Acá se ha determinado, ¿no? qué aspectos o factores influyen en la vulnerabilidad del sistema de producción agrícola familiar campesino frente al impacto del cambio climático. Y para el cuarto objetivo se ha hecho un análisis de estrategias de adaptación también, ¿no? En este caso, bueno, podemos hablar un poco de resiliencia al cambio climático, que por la CEPAL la resiliencia está definida como la capacidad, ¿no? de una comunidad campesina para poder primero hacer frente, ¿no? a los impactos negativos del cambio climático. Por otro lado, a tener esa capacidad de convertir esas debilidades en fortalezas y luego adaptarse al cambio climático, ¿no? Entonces, en ese sentido, este aspecto de las resiliencias es bastante amplio, pero ese es, digamos, el enfoque. Bien, ingresando ya a los resultados. Dando respuesta a la evaluación de los cambios de los patrones de precipitación y temperatura. Bueno, acá se ha hecho un análisis de autocorrelación, como habíamos indicado, ¿no? Para ello se ha utilizado el programa SPS y he utilizado el estadístico de Durbin-Watson, ¿no? En este caso, el estadístico que me da es de 0,77, como se puede advertir en la tabla 1. Y bueno, la regla indica de que cercanos a 0 tiene autocorrelación positiva, en este caso es 0,77, ¿no? Entonces se ha concluido de que sí, los datos están autocorrelacionados y como está cercano a 0, bueno, tiene una autocorrelación positiva. Valores cercanos a 4 tienen una autocorrelación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene, digamos, todos los datos se relacionan con los datos históricos, ¿no? Esa es la autocorrelación positiva. Si me hubiera dado un valor 2, entonces no, se concluye que no tiene autocorrelación, no están autocorrelacionados los datos. Pero en este caso sí, tienen una autocorrelación positiva.
Bueno, viendo que ya tiene autocorrelación o están autocorrelacionados los datos, ingresamos a la parte 2, en la figura 2. Se ha hecho un análisis de tendencia y estacionalidad de los datos de precipitación. Ustedes están viendo allá en la figura 1, ¿no? El análisis que se hizo es desde el 2002 al 2022. En realidad la investigación se ha hecho el 2023, ¿ya? En ese transcurso del tiempo. Y claramente se advierte de que en cuanto a la tendencia hay una ligera tendencia negativa, ¿no? Allá una ecuación lineal que se ha traducido y su tendencia negativa tiene una pendiente de 0,12, ¿no? Podemos redondear a 0,13, ¿no? 0,13 milímetros por mes. O sea, hay una tasa de variación de reducción de precipitación de 0,13 aproximadamente milímetros por mes. ¿Cómo lo entendemos esto? ¿No? De que si en un año lo distribuimos toda la precipitación, entonces esa precipitación se va disminuyendo, ¿no? Va en sentido descendente en razón de 0,13 milímetros por cada mes que transcurre, ¿no? Ese es entonces el resultado inicial que hemos obtenido de este análisis. Por otro lado, se ha determinado el índice de estacionalidad de la serie temporal por el método de semipromedios. Y acá claramente, de acuerdo a este índice, hay 4 meses bien marcados donde existe disponibilidad de recursos hídricos. Allá está enero, febrero, marzo y diciembre, prácticamente. Acá lo siguiente, antes de que ya la gente se haya podido adaptar a estos eventos de cambio climático, preparaban sus terrenos agrícolas más o menos en agosto, septiembre, ¿no? Como de costumbre se hacía, pero no tenían respuesta porque no llovía. Y eso sucedía. Pero ahora, de acuerdo a este análisis, no, ya prepara en noviembre, no, octubre, noviembre. Octubre prepara, porque en noviembre ya lo tienen las precipitaciones. No, en octubre es 56, noviembre 76, ya va subiendo. Son solamente 5 meses donde se puede obtener, digamos, buena cantidad de recursos hídricos. Entonces tenían noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses. Posteriormente ya la precipitación es decreciente y lo que está en amarillo prácticamente es casi nulo, ¿no? Es el periodo de estiaje de la precipitación. Entonces son pocos meses donde la agricultura familiar tiene que desarrollarse al máximo. Por otro lado, en la figura 3, la variación de la precipitación, acá se ha trabajado con precipitaciones totales. Esta figura para mí es la más importante. Hay una línea horizontal gruesa, es la media. Fíjense, por encima de la media y por debajo de la media, los picos van disminuyendo, son decrecientes y eso llama la atención. El año 2005 se tuvo la más alta precipitación, la máxima. ¿Cuánto ha sido? 725 milímetros. Así llovía en la región de Norte Potosí. En Cochabamba la máxima precipitación es 500, más o menos por ahí está, 500 milímetros. Entonces, allá en la región llueve más, hay más precipitación. Pero, fíjense, va decreciendo. El pico más alto posterior a la más alta es el 2009, ya es de 693, luego 674 y así sucesivamente. Fíjense, va decreciendo. ¿No? En estos 20 años de análisis, la precipitación ha ido bajando. Y el año 2016 hemos tenido la más baja precipitación, de 402 milímetros. Fíjense, de 700 a 400 son casi más de 300 milímetros que ha ido disminuyendo la precipitación. ¿Ya? Pero, bueno, esta variación del régimen pluviométrico será debido al cambio climático. No sé, habrá que hacer un análisis más exhaustivo porque también tenemos que considerar de que estos regímenes tienen sus ciclos
descendentes y ascendentes, pero eso es ya para otra investigación, ¿no? Sin embargo, ese es el comportamiento de los regímenes de precipitación que hemos tenido allá en la región de Norte Potosí. 300 milímetros de diferencia es mucho, es equivalente a 3.000 metros cúbicos de agua disponibles para la agricultura. Luego, acá en la figura 4, bueno, se hizo también un pronóstico de comportamiento de la serie de datos hasta el 2030, ¿no? Y acá en la figura 5 se ve que la tendencia es también decreciente, es negativa, aunque su estacionalidad es relativamente regular, ¿no? Se podría decir que es de tipo estacionario porque a la vista está de que su media y su varianza no tienen variación, ¿no? Es casi constante. Sin embargo, ese es, digamos, el comportamiento de lo que se podría ver o de lo que se espera hasta el 2030. En la precipitación se hizo esta análisis de variación cíclica irregular y cíclica. Fíjense, en los ciclos son irregulares, ¿no? 3 elementos que tenemos que considerar en una onda cíclica, en este caso la amplitud, que son esas curvas, los camellones. Allá hay una amplitud, digamos, muy diferente a esta amplitud. La amplitud de acá es más marcada. Allá, en el año 2007, con relación al año 2018, ¿no? Hay una diferencia de amplitud muy marcada, como también la longitud. Igual, del 2007 al 2014 hay una longitud más larga que del 2014 al 2018. No hay una diferencia bien marcada. Entonces, estas características, digamos, son las variaciones cíclicas e irregulares de la precipitación que en el programa estadístico directamente lo da, ¿no? Bien, entonces, concluyendo ya con esta parte de la figura, del análisis estadístico, existen varias etapas en el transcurso de la serie temporal donde sí se ha habido eventos irregulares. Bueno, esto se debe a circunstancias aleatorias del proceso natural del régimen pluviométrico. Por otro lado, también se ha hecho un análisis de temperatura ambiental, ¿no? Acá tengo dos variaciones. Uno es respecto de la variación de la temperatura máximas y de las mínimas. La que está en azul son temperaturas mínimas, la que está con franjas rojas son temperaturas máximas. En cuanto a las mínimas, ustedes observan, no hay mucha variación. La cota mínima que se tiene allá es de menos 7 grados centígrados y la máxima de 5,5 grados centígrados. O sea, no hace mucho frío, ¿no? No hace mucho frío. En Oruro es peor, ¿no? La máxima creo que llega hasta los menos 15, o la mínima hasta los menos 15 creo que llega. Allá no hace mucho frío. En la máxima, la cota mínima es de 17 grados centígrados y la máxima de 25,5 grados centígrados. Pero estos 25,5 solamente se han registrado en 4 años, si ustedes pueden observar. En 5 años en realidad. Una que se ha observado el 2008, el 2004 ya podríamos decir, el 2004 tiene un pico elevado, el 2008, el 2010, el 11 y el 16. Después han sido regulares. Y fíjense, a partir del 2008, las temperaturas, las máximas, no son tan elevadas, fíjense, más bien creo que van en función decreciente, ¿no? Parece que estuvieran decreciendo. A partir del 2008 hacia adelante ya no tienen muy empinadas las temperaturas, las más elevadas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la visión general o generalista del cambio climático es que hay un cambio global, hay una variación global de temperatura, hay un calentamiento global generalizado. Pero si revisamos la literatura, este calentamiento no es tan generalizado, es un tanto específico para cada longitud y latitud del espacio terrestre, ¿no? Geográficamente es variante. Entonces tiene que ver, ¿no?, con la situación
topográfica, climática, microclimática, vegetacional, muchos aspectos. Entonces allá tenemos esta situación, por ejemplo, ¿no? Hay un decrecimiento de las temperaturas máximas. La variación cíclica y de tendencia de la temperatura mínima, ¿no? Como les decía, en el transcurso del análisis se puede ver que hay un ligero tendencia decreciente de las temperaturas mínimas. Es ligero, 0,003, es 3 milésimas, es casi nada, ¿no? Casi cero es la disminución de la temperatura. Entonces, la tasa de cambio de la temperatura mínima es de 0,003 por mes, ¿no? Grados centígrados por mes, casi nada. Pero, sin embargo, lo que tenemos que tomar presente es las cotas mínima y máxima, ¿no? Bueno, de acuerdo a la clasificación climática de Köppen de 1984, la región de Norte Potosí está comprendida en el tipo de clima CWB. ¿Cuáles son características de este tipo de clima? Que son temperaturas frías, y evidentemente son frías. A veces se traducen en temperaturas frías, pero también un tanto frescas. Bueno, esto Köppen indica de que se debe a estos principales factores naturales. Uno es la variabilidad estacional. Claro, las estaciones están bien marcadas, ¿no? La estación de invernal, no primavera, otoño y verano. Otro es la variación de los cambios climáticos, ¿no? Es decir, de que por todos los factores que hemos ido mencionando, los cambios climáticos, entonces de esos factores o producto de esos factores también se dan temperaturas frías. Las anomalías climáticas, ¿no? Los eventos extremos y los eventos poco extremos. Las anomalías climáticas normalmente están dados, ya habíamos mencionado, ¿no? Por los factores del cambio climático y las variaciones climáticas. Uno de ellos habíamos indicado la órbita terrestre. Por ejemplo, la órbita o las variaciones cíclicas de la órbita terrestre, habíamos indicado que influye directamente en las variaciones del gradiente de la radiación solar, ¿no? Y eso influye directamente en el calentamiento de las masas de tierra y las masas de agua. De ahí podemos concluir, por ejemplo, los fenómenos del niño y de la niña, ¿ya? Y de ahí vienen las anomalías climáticas. El CENAMI ha ya indicado de que para este año 2025 se va a tener el efecto para este año 2024 se va a tener el efecto de la niña, ¿no? O sea, vamos a tener bastante precipitación para el occidente. Acá en el oriente no sé cómo estará, pero para el occidente sí vamos a tener bastante precipitación, ¿no? Y eso, bueno, quiere decir que vamos a tener buen año, por lo menos en la producción agrícola, ¿no? Son las anomalías climáticas. Otro, la localización geográfica, ¿no? Lo que les había indicado hace un momento. Bueno, dependiendo en qué lugar del globo terrestre nos situemos, vamos a tener siempre, ¿no? Las variaciones climáticas mínimas. También se ha hecho de la misma manera en cuanto a las variaciones de temperatura máxima, ¿no? Y según Köppen, de la misma manera, señala de que estas temperaturas están dadas por los factores que habíamos indicado. Acá lo corrobora José Ortiz, el 2021, dice que el cambio climático es influenciado por un complejo desequilibrio de energías, ¿no? Eso decíamos con respecto a las variaciones del gradiente de radiación solar. Por ejemplo, ella dice, ¿no? De la radiación solar, la composición atmosférica, cambio en los continentes, variaciones de temperatura en las corrientes marinas, variaciones en la órbita terrestre. En realidad, son un complejo de fenómenos físicos, naturales, ¿no? Que se han ido históricamente y hasta ahora sigue dándose. Entonces, producto de ello es que existen estas variaciones para la temperatura mínima y para la temperatura máxima. Bueno, entrando a otro objetivo, el efecto del cambio climático sobre la producción agrícola familiar campesina. No, en este caso se ha hecho una entrevista
a 15 familias productoras y se ha obtenido estos datos, ¿no? Para los años 2018 al 2022, teniéndose como datos esa precipitación que observan ustedes en milímetros para la papa y para la cebada en quintales por hectárea. A simple vista no hay mucha variación, fíjense, pese a que la precipitación de 600 a 400 ha disminuido, pero en la producción no hay mucha variación, ¿no? Estadísticamente no hay una diferencia significativa, de 88 a 84 no hay. Lo mismo en la cebada, fíjense, el 2018 ha sido 8, 9, 5, 11, 10, no hay mucha variación. Entonces, pero estadísticamente lo hemos ido corroborando, ¿no? Y acá en la tabla 5, en la prueba de normalidad, primeramente hemos hecho una prueba de normalidad para ver qué estadísticos vamos a utilizar, si corresponde a un estadístico de paramétricos o no paramétricos. Entonces, sí hemos visto de que cumplen una distribución normal, teniendo un nivel de significación del 5%, sí tiene una distribución normal. Entonces, esa primera parte sí está comprobado. Luego se ha hecho un análisis de correlación entre las variables de precipitación y producción de papa. No hemos visto si se corresponden o si están correlacionadas la precipitación con la producción de papa. Y de acá, de acuerdo al coeficiente R de Pearson, ¿no? Apenas un 6% hay de correlación. O sea, es de 0,06, perdón, de 0,26. 0,26 es. Y tomando en cuenta la tabla de correlación, allá está de 0,20 a 0,40. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una correlación escasa. Hay correlación escasa, o sea, no está muy correlacionada la precipitación con la producción de papa. No, primera cosa que hay que tomarlo en cuenta. Pero aquí habría que ponerse a pensar, ¿no? Si no hay mucha correlación, o sea, es decir que los productores han ido produciendo casi normalmente. Ustedes han visto que los rendimientos no han sido muy variantes, a pesar de que la precipitación ha ido decreciendo. ¿Pero por qué? Claro, porque en este caso ya tenemos que hablar de adaptación al cambio climático. O sea, como allá el principal o la principal fuente de ingresos económicos para las familias campesinas es la producción agrícola, ¿no? Como viven de eso, bueno, han tenido que preocuparse y, bueno, pues obtener, digamos, o desarrollar técnicas eficientes para sobrellevar estas variaciones climáticas. Y una de ellas es justamente la siembra y la cosecha de aguas, ¿no? Siembra y cosecha de aguas. Allá han construido numerosos atajados, estanques, atajados han ido construyendo, tanto utilizando sus comunidades como también las ONGs que antes, ¿no?, han ido construyendo los atajados. Entonces, también ha ido construyendo en algunos lugares sistemas de microriego, ¿no? También ha ido mejorándose con tecnologías de riego mejorado. Entonces, en ese sentido han ido ellos avanzando y, bueno, pues se han ido adaptando a esas necesidades de seguir sobrellevando una constancia, ¿no?, en su producción agrícola. Bueno, es la parte de todo lo que he manifestado lo está diciendo acá en las tablas, pero eso es lo que sucedió. El análisis de correlación, de la misma manera, con la producción de cebada y la precipitación total, es el mismo efecto, el mismo es. Entonces podemos ir concluyendo, como ya dijimos, de que las familias han ido desarrollando, obteniendo técnicas eficientes, ¿no? Tecnologías, podríamos decir, andinas, ancestrales, mejoradas, pero para sobrellevar la producción agrícola en sus familias. Bueno, acá
en la tabla 12 se ha hecho un análisis de regresión para ver los rendimientos puntuales, ¿no? Para verificar en 10 años qué es lo que sucede para el año 2012 y en el año 2022. No, en el año 2012 está con asterisco porque se ha estimado, y el año 2012 se tendría un rendimiento de papa de 86 y el 2022 de 84. No hay una variación determinada, pese a que la precipitación, fíjese, para el año 2012 era mayor, con 200 milímetros por demás, equivalente a 2.000 metros cúbicos de agua disponible. Y en la cebada propiamente, ¿no? 9 y 10, no hay variación en realidad, sigue siendo la misma cantidad de producción. Pero acá también llama la atención, ¿no? Solamente hemos determinado para esta parte del análisis 5 años. 5 años. Entonces, tal vez habría que hacerlo más, porque de acuerdo al teorema del límite central de la estadística descriptiva, se requieren por lo menos 30 datos, ¿no? Por debajo de 30 datos es una muestra pequeña, por encima es una muestra grande. Entonces, tendríamos que hacer un estudio tal vez más profundizado en esta parte, para tener conclusiones más satisfactorias al respecto. Bueno, de acuerdo a la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas familiares campesinos frente al cambio climático de la región, existen varios factores. Uno de ellos es la dependencia de condiciones climáticas estables, ¿no? En el transcurso de la historia, bueno, los sistemas de producción agrícola familiar han desarrollado bajo condiciones estables. Entonces, en estos 50 años últimos, ya se ha dejado sentir el cambio climático, ¿no? Para algunas situaciones desfavorablemente, para otras favorablemente. ¿Por qué favorablemente? Porque con lo que se ha mejorado el clima, ya no hace mucho frío, entonces es posible ya producir, por ejemplo, frutales también. Allá se producen, por ejemplo, ya se pueden producir manzana, ¿no? En las cabeceras de valle de Pocoata, por ejemplo, se pueden producir manzanas, duraznos, lo que antes no se podía. Ahora sí ya se producen hortalizas de la misma manera, ¿no? Otro, los recursos limitados. Evidentemente existen recursos limitados de acceso principalmente al agua, pero estamos indicando de que ya han aprendido ellos a la siembra y cosecha de aguas. Al recurso suelo, este tema es bastante crítico porque hay dos cosas que están sucediendo, ¿no? Uno, que el crecimiento poblacional familiar hace de que digamos que la familia dispone de 2 hectáreas. Bueno, el papá tiene los hijos, los distribuye, ¿no? Las 2 hectáreas entre el número de hijos, los hijos hacen lo mismo, los redistribuyen a sus hijos hacen lo mismo. En realidad, cuando se hace una consulta dice yo no tengo hectáreas, apenas tengo surcos, ¿no? Entonces se va reduciendo, es crítico esta parte. Y la otra parte es de que estamos viendo el fenómeno del crecimiento urbano, es decir, el área urbana está arrasando con el área agrícola, ¿no? Yo el otro día vi en Cochabamba, por ejemplo, fui a visitar a un pariente, donde había maizales, ahora están casas, ¿no? Lo han construido casas, y yo digo, ¿dónde está ahora los maíz? No, ya no hay, ya son casas ahora. Y está sucediendo eso en todo lugar, allá lo mismo, ¿no? Está en el cerro, está lleno de casas. En realidad el área agrícola, la frontera agrícola está construyéndose puras casas. Entonces es un problema esta parte de los recursos de acceso a la tierra, ¿no? Y por otro lado la tecnología, ¿no? También es importante de que las personas que estén en función de autoridades tengan que darle más importancia a la parte de la agricultura, de la producción agrícola, y puedan pues de alguna forma facilitar la tecnología adecuada para que ellos puedan producir también mejor y de mejor calidad, porque tiene que ver también con la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria, de acuerdo a la FAO, dice que los alimentos producidos tienen que ser sanos, ¿no? Y tienen que ser suficientes en cuanto a cantidad y en calidad, y evidentemente tiene que ser así. Entonces, para ello necesariamente tenemos que tener los recursos necesarios.
La dependencia de la agricultura de la subsistencia. Bueno, esto también tiene que ver con la reducción de tierra. Muchas familias solamente producen para subsistir, ¿no? Tienen poco excedente para vender. Entonces es otro factor de vulnerabilidad. Conocimiento de tecnologías limitados, la vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? En este caso, qué sé yo, créditos, todo lo demás para que puedan mejorar sus sistemas de producción agrícola. El desarrollo de estrategias y prácticas de adaptación al cambio climático. Ahora, ¿de qué manera se pueden adaptar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las estrategias de adaptación al cambio climático? Uno es la diversificación de cultivos. Eso sí tiene que hacerse porque los recursos de acceso a la tierra son escasos, hemos indicado. Entonces, no puede haberse, no podemos tener el monocultivo, ¿no? Necesariamente tiene que haber una diversificación de cultivos. Poco tiempo tengo, ¿no? Ya concluyo con esto. Luego, la elección de los sistemas de producción agrícola. En este caso se está tendiendo a la agroforestería con enfoque ecológico. Y en por ejemplo, allá hago referencia de PRODI, es una institución que es aliado nuestro de allá, de la carrera de agronomía. Es una institución que bastante ha trabajado con sistemas de producción alimentaria con enfoque agroecológico. Entonces acá, donde se hace es que la gente, ¿cómo les digo?, utiliza el medio natural para producir de manera ecológica, racional, sostenible, y de esa forma pueden beneficiarse en su economía. ¿Ya? Así de manera, digamos, rutinaria, ellos han aprendido, digamos, a extraer plantas medicinales y lo han elaborado de manera, podríamos decirle, industrial. Lo han vuelto así en paquetitos bien bonitos y han ido vendiendo, inclusive han exportado. Lo que antes lo pisaban porque no lo tomaban en cuenta, ahora lo cuidan. No, plantas medicinales lo cuidan, inclusive lo cultivan porque de eso ganan plata. No, entonces PRODI les ha enseñado a hacer eso. Bueno, acá hay una serie de aspectos que contribuyen también a la capacidad de adaptación a estos embates climáticos. Tengo las conclusiones. De acá de la conclusión, tal vez la más importante es las 7, les voy a leer. Dice, ¿no? Los impactos ambientales de variaciones climáticas se manifiestan en la degradación de suelos, la disminución de la calidad de agua y la pérdida de hábitats naturales. En realidad, eso es lo que estamos haciendo. Estamos perdiendo hábitats naturales con los incendios forestales. A nadie ya le importa nada. Sacan los árboles. Un árbol no crece pues de la noche a la mañana. Por lo menos tarda 30, 50 años para estar grande. Pero lo que hace la gente, lo saca el árbol sin saber siquiera qué bondades o necesidades tiene el arbolito. No es solamente que nos da sombra nada más, sino que permite establecer. Un árbol permite establecer, primero nos da oxígeno. Se ha determinado que 10 árboles producen oxígeno suficiente para que un hombre pueda vivir, 10 árboles. ¿No? Aparte de eso, produce pues el ambiente necesario para poder evapotranspirar suficientemente y poder generar también a la contribución de nubes para precipitación. Donde no hay árboles, no va a llover. Tampoco donde no hay árboles, no, el sistema del subsuelo está inerte, no, va a morir, no va a haber flora microbiana, no va a haber vida y en realidad es un suelo muerto. Bueno, espero que les haya gustado mi exposición y con eso voy a concluir. Muchas gracias. Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Listo, muy bien. Muchísimas gracias por los resultados de la investigación. Creo que tiene mucho que nos presentó Carlos en un momento porque, me voy a seguir acercando para que el micrófono funcione bien. Viendo un poquito sus datos y una parte de las conclusiones de los resultados, ¿no? Voy a hacer mención a 3 puntos. El primero
en ese análisis del clima que hizo, creo que no tomó en cuenta un parámetro muy importante que es para Bolivia, el tema del ENSO. Cuando nos mostró el año, aquí tengo anotado, el 2004 y el 2022, esos dos picos, un pico arriba y un pico abajo, en la precipitación y la temperatura. Coincidentemente, el 2004 había una transición de niño a niña, ¿ya? Y lo mismo pasó el 2022, si recuerdan, ¿no? Con precipitaciones bajas, etc. Entonces, eso puede ser que le ha hecho variar completamente la media que ha calculado. Y lo mismo va a pasar este año. Este año, en octubre, con 70% de probabilidad, tenemos un cambio a la niña, con incremento de precipitaciones, ¿no? Entonces, ese era el punto número 1. Y el punto número 2, ahí me sorprendió mucho, bueno, tal vez no me sorprendió mucho, pero sí cuando hace la afirmación que dice que la precipitación, lo que usted encontró, no tiene correlación con el rendimiento, ¿no? Claro, de la forma que lo calculó con la precipitación total anual, es posible, sí. Sin embargo, se sabe que el cultivo reacciona más al tema de la intensidad y la distribución de esa precipitación. Entonces puede ser que un año haya caído menos agua, sin embargo haya tenido una muy buena distribución y entonces pueden los rendimientos mejorar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el trabajo anterior también que se presentó, de tratar de ubicar las fechas de cuándo y la pregunta de cuándo es mejor regar. Entonces son elementos muy importantes para el cultivo. Al cultivo en realidad, si viene de la lluvia o viene del riego, es lo mismo, ¿no? Entonces, si sale de su punto de marchitez permanente, entonces para el cultivo excelente. Y claro, eso tiene que ver mucho con otros parámetros también que los mantuvo, creo, constantes en su investigación, como es la fertilidad del suelo, el manejo, ¿no? Etcétera. Sin embargo, veo que es un avance y el tema, los resultados que llegó, las correlaciones, los elementos que identificó de adaptación, creo que son muy importantes y pueden ser un aporte muy significativo a los que estamos estudiando este medio, ¿no? Entonces, luego de ese análisis, claro, ahí nos gustaría que por favor usted nos pueda mencionar esas dificultades de mantener algunas variables constantes, como de la fertilidad, como el manejo, como la distribución, y cómo usted ve que eso a futuro podríamos mejorar esos aspectos en este tipo de estudios. Tiene mucha razón, se han mantenido, en realidad no se han estudiado esos aspectos que usted manifiesta. Yo había indicado en el transcurso de la exposición de que es necesario realizar una investigación más exhaustiva en este aspecto de la cantidad de distribución de precipitación en los cultivos, en los sistemas agrícolas. Esto lo digo porque cuando llueve, bueno, allá las parcelas están distribuidas en pendientes, no son pendientes son pendientes altas, entonces es una topografía bastante crítica. Ustedes saben que cuando llueve, bueno, pues la precipitación escurre, ¿no? Lo que realmente contribuye a la agricultura se llama precipitación efectiva. Entonces la precipitación efectiva es digamos, poca. Es que tiene que hacer el agricultor, tiene que aprovechar el agua. ¿Y cómo lo aprovecha el agua? Bueno, lo han hecho pues atajado, han construido varios atajados allá. Familiares, comunales han hecho atajados. Entonces, a través también se han construido algunos microriegos en algunos topografías planas o semiplanas también. Pero de alguna forma se necesita hacer un estudio netamente detallado en este sentido, de la capacidad de aprovechamiento y de la distribución de la precipitación exclusivamente en los sistemas de producción agrícola. Esa parte creo que sí hay necesidad de hacerlo. Ahora con las tecnologías que ya han aparecido, ¿no? Con el SIG, la inteligencia artificial, ¿no? La clasificación supervisada, todo ello, entonces sí es posible hacerlo y se está haciendo, ingeniero, se está haciendo. Yo creo que si es que acaso existen posteriores eventos, vamos a venir con
con más detalle en estos temas. Sí. Y si, bueno, esa parte ha habido un poco de debilidades, pido disculpas, pero para la siguiente sí lo vamos a tomar muy en cuenta esa parte. Y muchas gracias por la observación. Gracias por la presentación. Uno siempre aprende mucho de estas cosas y tal vez algo saliendo un poquitito del tema mismo, pero has mencionado algo que me parece interesante y no sé si puedes decirnos algo más sobre esta construcción de cosecha de agua o de otros sistemas de almacenamiento que se han hecho. No sé, tal vez decirnos si estos están relacionados con algunos programas, son sus propias iniciativas y pues, cuántas y cómo las están manejando. Creo que ese es, si se hace adaptación, se tiene que ir por ese lado, ¿no? Ya, gracias. Sí, bueno, las comunidades andinas allá, en su generalidad, están organizadas, ¿no? La agricultura está organizada en función justamente de los recursos hídricos necesarios. Entonces, anteriormente hubieron varias ONGs que han ido interactuando con ellos, ¿no? Ha estado, por ejemplo, el GTZ, ahora ya no está. PRODI siempre ha estado por allá. Bueno, han estado varias ONGs que han estado interactuando justamente introduciendo estas tecnologías de reservorio de aguas y la utilización eficiente de ellas en las iniciativas agrícolas, ¿no? Entonces se ha ido construyendo a nivel familiar, varios de ellos como también a nivel de comunidades. Han utilizado geomembranas, ¿no? Han utilizado arcillas, han probado varias cosas. Entonces, los regulares que han construido con arcilla porque les ha salido más barato tal vez. Y en algunas he visto que han utilizado geomembranas, pero eso lo hicieron las instituciones, ¿no? Eso se ha ido, digamos, desgastando, no lo han movido más. Bueno, en algunos están dejadas así, no lo han hecho mantenimiento. Es lo que ocurre también con las instituciones, ¿no? Se van las instituciones, bueno, a la gente a veces le dejan así. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero ha habido, digamos, casos donde sí lo han tomado muy en cuenta y están utilizando esos aspectos. Lo otro es que también se ha visto un fenómeno con relación al movimiento poblacional. O sea, ya la agricultura, como es de subsistencia, poco, ¿cómo les digo? A veces no lo toman con la debida importancia. La gente, los hijos de los anteriores agricultores ven, digamos, que hay mejor posibilidad en la ciudad, entonces, ¿qué hace? Lo deja la agricultura y se va, no, lo deja así sus tierras. Ha habido, por ejemplo, sistemas de microriego que están dejados ahí porque no hay gente. ¿Y la gente dónde está? Bueno, se han ido a comprar taxis, qué sé yo, y se ha ido o están en Yayao, o están en Potosí, están trabajando de taxistas y sus tierras están dejadas ahí, ¿no? Entonces, estas tecnologías de microriego o estanques o atajados están dejadas ahí, no están abandonadas. Eso ocurre, digamos, con la gente que sea en migración, pero con la gente que se ha dedicado a la agricultura, bueno, lo está utilizando eficientemente porque esa es su fuente de vida, ¿no? Es su fuente de economía. De esa manera es como está trabajando allá. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Un aplauso, por favor, para él. Con esto concluimos la sesión de charlas de esta mañana, así que tienen tiempo libre para ir a almorzar. Y no se olviden que empezamos a las 2 de la tarde en todos los anfiteatros. Gracias.